El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas: ¡Viva nuestro Dios! Alaben con himnos y cánticos alegres. Canten salmos al son de instrumentos de cuerda y con voces de júbilo. Canten alegres a nuestro Rey, al son de bocinas y de trompetas. La adoración es más que música. Va más allá de las emociones. Exaltemos su grandeza. Rindámonos a Él Con obediencia Adoremos en familia y como iglesia. a nuestro Dios. Dios les bendiga. Qué bueno esta mañana poder estar juntos otra vez y adorar a nuestro Dios. Invito ya que cierre sus ojos y que en familia y como iglesia le adoremos esta mañana. Señor, te exaltamos, te glorificamos a ti, Señor. Nos rendimos, Señor, a tus pies, dándote gloria y honra, Señor. Solo a ti, Señor, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios de amor. Tú que lo mereces, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor.
adoramos a ti, Señor. A Él sea la gloria, de la gloria a Él, hermano. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Señor, tú eres el Dios que adoramos, Señor. Nos has liberado, Señor, nos has rescatado. Eres un Dios de prodigios y de maravillas, Señor. Te adoramos, te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos, Señor, descansando en tu fidelidad. Que tu promesa, Señor, sigue con nosotros, Señor, y que tu amor sigue rodeándonos cada día, Señor. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará.
fiel, eres un Dios de amor, eres un Dios poderoso que abre mares, que mueve montañas, Señor, que sana al enfermo, que alivia a los heridos, Señor. Te adoramos, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo sé en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Con ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, siempre has sido fiel. Siempre tu mano nos ha sostenido, Señor. Podemos descansar y acercarnos a ti, Señor, confiadamente y descansar en los brazos de nuestro buen pastor, Señor. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luces promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
milagroso, Señor. Eres un Dios de prodigios, de milagros. Eres un Dios que nos abraza y que nos rodea con su amor y su misericordia, Señor. Oramos a ti, Señor, confiados de que tú eres nuestro buen pastor, de que tú guardas y cuidas de nosotros, Señor. Oramos por las familias que sufren necesidad, Señor. Oramos por las familias en que están pasando dificultades, no solamente económicas, sino quizás alguna crisis familiar entre ellos, Señor. Oramos para que tú obres, tú que eres milagroso, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen empleo, Señor, por aquellos que quizás el alimento ha escaseado, Señor. Oramos para que tu mano poderosa, Señor, tu mano de misericordia, Señor, se extienda hacia nosotros, Señor, hacia estas familias, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Es tiempo de la palabra. En la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa creemos que Dios quiere hablarte. Por eso te pedimos que silencies las voces de la distracción para oír la voz de tu Creador. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Ya estamos llegando al final de mayo y aunque todavía no es el último domingo, ya nos acercamos a ese último domingo. Llevamos muchos días encerrados en la casita. Espero que ustedes estén cuidando, que estén siendo juiciosos y siguiendo los lineamientos que han dado las autoridades. Recuerden, esto es algo serio y el hecho de que confiemos en nuestro buen Dios no implica que seamos desobedientes y que no nos cuidemos. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Lucas 13. Vamos a leer Lucas 13 desde el versículo 1 hasta el 5. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Este sermón está titulado El arrepentimiento no es una opción. Y básicamente lo que yo quiero exponer hoy tiene que ver con lo siguiente: aunque el sufrimiento no siempre es el producto del pecado, este sí nos debe invitar al arrepentimiento. Lo repito, aunque el sufrimiento no siempre es el producto del pecado, este sí debe invitarnos al arrepentimiento. Si algo debería producir el coronavirus en nosotros, los creyentes, es un anhelo sincero de arrepentimiento. Como dije en el sermón de la Semana Santa pasada, si salimos de esta pandemia, igual habremos desperdiciado el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento para transformar a sus hijos. El coronavirus es una escuela intensiva de formación en la que Dios nos permite estar a usted y a mí. Y la invitación es: no reprobemos esta escuela. Para la mayoría de personas, no reprobar esta escuela o esta materia del sufrimiento significa salir vivos y salir con el cuerpo sano, no habiendo sido contagiados, y salir con la billeterita más o menos intacta, es decir, no haber entrado en bancarrota, no haberse contagiado y, lo mejor de todo, no haberse muerto. Eso es importante, pero ojo, si salimos así, pero sin transformación, habremos perdido esta importante materia. Dicho como hace unos meses, o un mes más o menos, un pastor de Nashville, Tennessee, lo dijo: si los pastores y nuestras iglesias
Salimos de esto solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía. Habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Hermano, si usted está matriculado, o ya que usted está matriculado a esta difícil materia llamada coronavirus, yo le invito a que entienda dos cosas. En primer lugar, que el sufrimiento no es siempre producto del pecado. Escúcheme bien, no es más pecador el que sufre. ¿Viene el sufrimiento a causa del pecado? Esta es una de las preguntas que puede haber en la mente de los discípulos de Jesús. De hecho, si ustedes recuerdan por allá en Juan 9, los discípulos pareciera que ven el sufrimiento, en el caso de Juan 9, el caso de un hombre ciego, como producto del pecado. Y Jesús pareciera que rechaza tajantemente esta posición. Esta pregunta tal vez no es respondida totalmente aquí en este texto, pero sí podemos ver algunas cosas interesantes. En primer lugar, en el texto se habla de dos tipos de catástrofes. Una catástrofe que es más bien por causa natural, que es lo que aparece en el versículo 4. Jesús habla de 18 personas que fueron aplastadas por una torre de Siloé, posiblemente por causa de un derrumbe, un terremoto o alguna cosa así. Esto es una catástrofe natural similar a la que nosotros vemos hoy cuando hay terremotos, tsunamis y otro tipo de cosas que son producto de la naturaleza. Eso es parte de lo que nosotros hoy estamos viviendo. La primera catástrofe de la que los discípulos estaban hablando es una catástrofe algo diferente, la catástrofe producida por la mano humana. Pilato, parecer, había mezclado con sangre, dice literalmente el texto, mezclado sus sacrificios con la sangre de algunos galileos. Y ese es el tipo de catástrofes que también vemos hoy en la maldad humana, en la estafa, en el robo, en las guerras que hay. Y dicho sea de paso, tengan mucho cuidado, están muy activados los estafadores buscando cómo robar a las personas. Ya uno de nuestros miembros casi cae o cayó, pero el Señor le permitió recuperar lo que había perdido. Entonces, por favor, cuídense mucho. El punto aquí es, hay dos orígenes que nos está presentando el texto de las catástrofes. Sin embargo, el texto no está respondiendo totalmente esa gran pregunta que siempre nos hemos hecho acerca del problema del mal. Simplemente está mencionando dos cosas que, como nosotros bien sabemos, son o producto de la naturaleza, como lo es el coronavirus, una cosa que ha surgido naturalmente, o producto de la maldad humana, como lo es las estafas que por nuestros días hay, la corrupción y todo el resto de cosas que nosotros todavía vemos. El punto aquí es que lo que Jesús está diciendo es, no son más pecadores estos que sufren que ustedes, que de pronto se sienten medianamente bien. No son más pecadores todos los que han muerto por causa del coronavirus, ni son más pecadores todos los que ya están en bancarrota por causa del coronavirus. Y una pequeña advertencia, aprovechando este momento: ojo con ser ese tipo de persona que anda buscando un pecado detrás del sufrimiento. Ojo con ser ese tipo de persona similar a los amigos de Job, que cuando el caído está sufriendo, le caen doblemente, como dicen por ahí, al caído caele, a buscarle el sufrimiento. Usted debe tener algo por ahí escondido. Eso quién sabe qué fue lo que usted hizo. Mi hermano, déjeme decirle, desde tiempos bíblicos parece que había personas que pensaban de esa manera, que creían que todo sufrimiento era causa del pecado. No todo el sufrimiento es a causa del pecado. Sin embargo, esto no implica que quien sufre sea un santo y debamos exaltarlo y él no sea pecador. El hecho de que no siempre el sufrimiento venga como resultado del pecado no implica que estas personas no sean pecadoras. Nótese que Jesús no niega el pecado de ellas. Él no dice, es que ellos no eran pecadores, ustedes sí, ustedes necesitan arrepentimiento. Lo que él dice es,
Ellos no son más pecadores que ustedes. Y esto es importante porque así como hay personas que viven buscando el pecado detrás del que sufre, también hay personas que viven exaltando a quien sufre y casi que lo eximen de toda responsabilidad de pecado. Mi punto es, aunque no siempre el sufrimiento es fruto del pecado, necesitamos la medicina siempre del perdón de Dios para no perecer. Necesitamos la medicina del perdón de Dios para no perecer. Y esto nos lleva a la segunda cosa que yo quiero decirle en esta mañana. Todos pereceremos a menos que nos arrepintamos. Todos pereceremos a menos que nos arrepintamos. Escuche lo que Jesús dice. Estos no son más pecadores que ustedes por haber sufrido lo que sufrieron. Más bien les digo, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Lo repite 2 veces. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Y a qué se refiere perecer? Y uno, si simplemente traduce la palabra desde el griego, uno podría decir perecer es casi cualquier cosa, morir, lastimarse, en fin. Pero en el contexto del capítulo anterior, en Lucas 12, claramente venimos viendo desde el versículo 4 y 5, Lucas 12, 4 y 5, que Jesús está hablando de algo que no se limita a la muerte primera. Está hablando de una posible muerte segunda. Él dice a ustedes, mis amigos, en Lucas 12, 4, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. Más bien teman al que después de la muerte tiene el poder para echarlos al infierno. El tipo de perecer al que Jesús se está refiriendo no es el sufrimiento que vivimos dentro de la humanidad, dentro de nuestra vida en la tierra, o en la carne. Él está refiriéndose a algo más. Y noten que toda esta sección, desde Lucas 12 hasta Lucas 12 y 13, es una sección que está muy centrada en la segunda venida de Jesús, muy escatológica, muy de los últimos tiempos. Y esto, como decíamos hace 15 días más o menos, no es algo que nos debe invitar a la desesperación. Es algo más bien que nos debe invitar a estar preparados y a estar con la esperanza. Si estamos preparados haciendo la voluntad de Dios, debemos estar con la esperanza. Pero noten, todos estos textos están anunciando eventos futuros. Ahí en Lucas 12, 10, 11 y 12, Jesús está hablando de Él reconociéndonos a nosotros como creyentes delante de su Padre. Más adelante en Lucas 12:35, texto que hace poco compartimos, manténganse listos para cuando el Señor vuelva. Y Lucas 13:35 también hay una invitación al mantener preparados. Dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, les advierto que ya no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando Jesús está diciendo arrepiéntanse o perecerán, ese perecerán no está tanto enmarcado, pensando en nuestro contexto de pandemia, no está tanto enmarcado en un perecer con una muerte física, no está advirtiendo si usted no se arrepiente entonces le va a ir mal en la vida. Está hablando de algo más allá, de la muerte segunda, de una venida de Él en la que va a juzgar a buenos y a malos. Y la pregunta entonces sería también, ¿y a qué se refiere Jesús cuando habla de arrepentimiento? Ustedes pueden decir, bueno, eso ya lo sé. La pregunta entonces, reubiquémosle, digamos, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? En el contexto, si ustedes leen los versículos del 6 al 9, se van a dar cuenta que el verdadero arrepentimiento está muy ligado con los frutos. Voy a leer rápidamente. Entonces Jesús les contó una parábola y dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala para que deje de ocupar terreno. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía 1 añito más, démosle un placito. De pronto es que viene y da fruto. Así tal vez, de pronto, si no la cortamos, va a dar un poquito más de fruto. Claramente el texto está relacionado con Israel
como la vid de Dios, como el árbol que Dios ha plantado, y está haciendo eco, está trayendo a la memoria de los lectores, de los oyentes de Jesús, todas esas imágenes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en Isaías 5, donde se reclama a Israel por ser una vid inútil, porque no ha dado fruto. Está hablando de usted y de mí, como iglesia, como la nueva vid de el Señor. Y la pregunta que nosotros podríamos hacernos es el arrepentimiento que nosotros tenemos, un arrepentimiento de labios para afuera y nada más, que eso es básicamente lo que critica Isaías. Ustedes me alaban con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes me alaban con sus labios, pero tienen las manos manchadas de sangre. Han visto al hambriento y no le han dado de comer. Han visto a la viuda y no la han atendido. Ustedes deberían lavarme, pero deberían también tener una ética que manifieste que son mis hijos, que se han arrepentido de verdad. Mis hermanos, ustedes y yo no podemos afirmar que nos hemos arrepentido porque hemos hecho una oración frívola en la que pedimos perdón, pero nuestras acciones siguen igual. El verdadero arrepentimiento viene con renuncia y con cambio. Renunciamos sobre todo a tener el dominio de nuestro corazón, de nuestra vida. Cambiamos sobre todo el señorío de nuestra voluntad, de nuestra vida. Le entregamos, le devolvemos el señorío a quien se lo merece. Y nos bajamos nosotros de la silla del Señor. El tema del arrepentimiento no puede pasar por alto por estos días en mi mente sin que mencione algo de mis dos pequeños hijos. Es muy interesante ver cómo se arrepiente un niño y de pronto ver un poquito del proceso de crecimiento en cómo comprende el arrepentimiento. Juan Daniel, cuando estaba más chiquito, incluso llegaba a la desfachatez, al descaro de darse pao él mismo y decir, ya me di pao, ahorita sí puedo ir a hacer lo que mis papás me han dicho que no debo hacer. Elenita continuamente se la está montando a su hermano mayor. Ese es uno de los trabajos que ella más disfruta, y cuando va a alejar el pelo, le daña algún juego que él tiene armado, uno lo primero que le dice es, ve y le pides perdón a tu hermano. Ella va y le dice, perdón hermanito, y viene corriendo y me dice, ya le dije perdón. La verdad es que uno sabe que Elena no se ha arrepentido, no se le ve el más mínimo deseo de cambio, solamente está tratando de librarse de un castigo, solamente está siguiendo las órdenes que sus padres le han dado. Pero es interesante porque Juan Daniel también vivía lo mismo, y esta semana y la semana, hace como 4 semanas, vivimos algo muy lindo con Juan Daniel. Acababa de hacer algo malo, algo que él no debía hacer, aunque intentó evadir su responsabilidad mintiendo, lo invité a que reconociera, y en el reconocimiento hubo algo tan precioso que llenó mi corazón de tanta alegría como padre. En el reconocimiento empezó a llorar desesperado, aunque también aliviado, y su llanto y sus lágrimas me confundieron por un momento. Logré que parara y mientras que estaba abrazado a mí me explicara por qué estaba llorando, y mientras lloraba profundamente me decía, papi, me siento muy mal porque lo que hice estuvo muy mal y fue muy feo. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que se arrepintió de todo corazón? ¿Ha vivido su vida cristiana como un bebé en la fe, como lo hace Elenita todavía, que dice, Señor, yo me arrepiento un ratico para ir a seguir haciendo lo que debo hacer? Me arrepiento porque tengo miedo a un castigo. Me arrepiento porque le temo a lo que tú me puedas hacer, y aquí de mentiritas hagamos cosas buenas un ratico para que no me vayan a pasar cosas malas. O su arrepentimiento ha llegado al dolor que causa realmente el pecado, a sentir profundamente el dolor, el desespero de saber, yo no quiero cargar con esto. Mi invitación, o sea, que usted revise cuándo fue la última vez que se arrepintió, si de este coronavirus, si de esta situación salimos igual, hemos perdido el tiempo.
Hemos perdido una de las más importantes materias que el Señor nos permitió vivir en esta época. Y déjeme decirle algo, el arrepentimiento no se puede reducir tampoco simplemente al llanto y a un látigo en la espalda y a arrodillarse y a echarse ceniza y a demacrar su cara y ya. El arrepentimiento tiene que ver, como les decía, con un cambio real. Tiene que verse, tiene que manifestarse en las acciones diarias. Debería ser visible. Y si hoy tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Lucas, ¿cómo puedo yo evidenciar que me he arrepentido de verdad? Él posiblemente nos respondería con Lucas 12:33. Dice así: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Es posible que Lucas nos contara una historia que está allí en el capítulo 19 de Lucas, la historia de un recaudador de impuestos, de un tal Zaqueo. Su arrepentimiento no fue de labios para afuera nada más. Su arrepentimiento lo llevó a la renuncia de lo que había hecho mal. Dijo: a todo el que haya estafado le devolveré su dinero. Le devolveré 4 veces lo que lo haya robado, y daré el 50%, la mitad de mis bienes, a los pobres. Jesús ese día dijo: la salvación ha llegado a esta casa, porque la base de la salvación para nosotros es el arrepentimiento sincero. Usted no puede ser salvo si usted no se ha arrepentido, si usted no ha llegado a la comprensión de que lo que usted está haciendo es contrario a la voluntad de Dios y necesita volverse a Él. Por eso, el arrepentimiento no es un acto litúrgico que usted deba introducir dentro de su culto, no es simplemente una oración frívola que usted deba levantar de vez en cuando. El arrepentimiento es básico para nuestra salvación. Si usted no comprende que usted es un pecador y necesita arrepentirse, usted no va a buscar al único que puede darle salvación. Y déjenme decir una cosa: Apocalipsis tiene una de las imágenes que para mí es más aterradora de la historia humana. No son las imágenes con las que muchos han estado asustando a sus fieles, las imágenes tenebrosas con las que podríamos hacer una película de terror. No son esas imágenes. La imagen más tenebrosa es la siguiente: acaban de pasar muchas cosas, plagas y todo lo que usted quiera. Dice: la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas plagas. Y escúcheme, esto no es lo más tenebroso de Apocalipsis: por el fuego, el humo, el azufre que salían de sus bocas. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, y escúcheme, porque esto para mí es lo más tenebroso que encontramos en el libro de Apocalipsis. Esos no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pudieron ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. La imagen más tenebrosa no es la muerte de la tercera parte de la humanidad. La imagen más tenebrosa es que ni siquiera con la advertencia, fruto de ver a los otros caer delante de ellos, ni siquiera así la humanidad se arrepintió. Mis hermanos, el arrepentimiento no es una opción, y aunque el sufrimiento no venga siempre a causa del pecado, usted y yo necesitamos arrepentirnos. No es posible una vida cristiana donde el arrepentimiento no sea una continua práctica de fe. Usted y yo necesitamos reconocer lo que estamos haciendo mal para volver a los pies del Señor, y con un llanto sincero que nace del entender lo asqueroso que es el pecado, decirle: necesitamos que tú vuelvas a ser el Señor de nuestro corazón. Cámbianos, haznos tuyos otra vez. Que no se diga de nosotros, como se dice de los de Apocalipsis,
de una humanidad que ni aun viendo las plagas, viendo las señales y viendo al Cordero venir en todo su esplendor y en todo su poder, fue capaz de arrepentirse. Porque como diría el mismo Juan, en Juan 3:19, estos aman más las tinieblas que la luz. Déjenme terminar con esta preciosa oración que está al final del libro de John Piper. Esta es una oración de él, no mía. Yo le invito a que escuche esta oración y la haga suya. Padre, en nuestros mejores momentos, por tu gracia, no estamos dormidos en el Getsemaní. Estamos despiertos escuchando la oración de tu Hijo. En el fondo, Él sabe que debe sufrir, pero en su humanidad perfecta clama: si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. De la misma forma, sabemos en el fondo que has ordenado esta pandemia en tu sabiduría, con tus propósitos buenos y necesarios. Nosotros también debemos sufrir. Tu Hijo era inocente, nosotros no lo somos. Sin embargo, en nuestra humanidad imperfecta, también clamamos junto con Él: si es tu voluntad, aparta de nosotros esta copa. Oh Señor, lleva a cabo pronto la obra dolorosa y justa y misericordiosa que has decidido hacer. No prolongues tu juicio, Señor. No retrases tu compasión. Recuerda a los pobres, oh Señor, conforme a tu misericordia. No olvides el clamor de los afligidos. Concede la recuperación. Concede una cura. Líbranos a tus criaturas pobres e inútiles de estos dolores, te lo pedimos, Señor. Pero no permitas que se desperdicie nuestra miseria y dolor, oh Señor. Purifica a tu pueblo de la obsesión con el materialismo vano y el entretenimiento sin Cristo. No dejes que nuestra boca pruebe la carnada de Satanás. Corta las raíces y el remanente de orgullo, odio y caminos injustos. Concédenos la capacidad de indignarnos cuando despreciemos tu gloria. Abre los ojos de nuestros corazones para que veamos y probemos la belleza de Cristo. Inclina nuestros corazones hacia tu palabra, hacia tu Hijo y hacia tu camino. Llénanos de valentía y compasión. Haz que tu nombre sea reconocido por la forma en la que tu pueblo sirve a los demás. Extiende tu mano y obra un gran despertar por el bien de este mundo que perece. No permitas que las terribles palabras de Apocalipsis sean una realidad en esta generación. Tampoco ellos se arrepintieron. Así como has afligido los cuerpos, aflige ahora las almas dormidas. No permitas que se quedan dormidas en la oscuridad del orgullo y la incredulidad. En tu gran misericordia, dile a esos huesos: vivan, y haz que los corazones y las almas de millones vean claramente el infinito valor de Jesús. Mi hermano, si usted esta mañana reconoce que necesita arrepentirse, no espere un minuto más. Busque al Señor de todo su corazón. Arrepiéntase. El arrepentimiento no es una opción. Que el Señor los bendiga. Que el Señor permita que no se diga de nosotros como de los de Apocalipsis: estos tampoco se arrepintieron, ni aún viendo todas las catástrofes, ni aún viendo todas las señales. Que se pueda decir de nosotros: estos han llegado al arrepentimiento real, porque entendieron que no era una opción. Que Dios los bendiga, los amamos mucho.